Ya, primero que todo agradecer a las y los asistentes, también a las y los participantes de esta feria. Nosotros con el Patricio hemos organizado esta feria itinerante desde el año 2020, donde siempre hemos tenido la convicción de que la feria debe ser como un espacio de conversación y de pensar proyectos en torno a la impresión o al arte impreso o el arte manual, citando ahí a nuestro amigo R, la impresora de la mano. Pero encontramos de que estas instancias para nosotros son súper gratificantes porque ya no dependemos de hacer una mega feria, sino que más bien tratamos de juntar proyectos que encontramos que tienen un valor en la comunicación entre ellos. Dentro de esta itinerancia de la feria, en esta oportunidad tenemos el agrado de contar con la coproducción de Loreto y Juanma, el equipo de Roster. Así que muchas gracias por creer en el proyecto y tratar de sumar un poco más a esta seguidilla de actividades que hemos tratado de realizar. Y dentro de la actividad del día de hoy, de sábado, tenemos la primera charla, que es del cancionero ilustrado del Biobío, o cancionero ilustrado solamente. Cancionero ilustrado solamente, de Concepción. De Concepción, ya. Donde está representado en este caso por Marcelo Sánchez. Te hago una pequeña presentación, el director del plan de la lectura, de acá en la región, poeta, escritor, y bueno, proyectos afines en general. Y bueno, vamos a hablar un poco de qué trata el proyecto, cómo se gestó la idea, cómo también funcionó con el trabajo con la editorial Almacén Editorial, y básicamente cómo hacer un poco la distribución de este cancionero ilustrado. Te dejo palabras, Marcelo. Gracias, Ignacio, gracias a Tercio por esta invitación. Efectivamente, este es un proyecto que en realidad se enlaza con las actividades laborales que hago en el Ministerio de la Cultura. Este es un proyecto particular que postulamos al Fondo de Iniciativas Culturales de la Municipalidad de Concepción, que tiene un presupuesto acotado, y con ese presupuesto quisimos de alguna manera continuar con una de las ideas que hemos desarrollado al amparo del Ministerio de la Cultura y el plan de la lectura, del cual soy el encargado regional, que tiene que ver con cruces disciplinarios. Y entonces los antecedentes originales del cancionero ilustrado fue un cancionero que hicimos con el músico y poeta mapuche Joel Maripil, junto al Almacén Arte Joven, en donde se creó después un centro de documentación o archivo de documentación de libros y música de la región. Luego hicimos otros cruces disciplinarios, por ejemplo, unas cápsulas audiovisuales con músicos de Concepción hablando del proceso creativo de escritura de canciones. Por ejemplo, de Pablo Álvarez con Arranquemos el Invierno, que es el vocalista y líder de Niño Poete, con Daniela González, Dulce de Gras, con Pablo Romero, Las Julia Smith, entre otros. Entonces eran otros cursos disciplinarios también hablando de un tema que a mí me interesa, cómo la lectura se enlaza con otras situaciones creativas. En este caso la música, pero también hemos desarrollado algunas otras acciones en el ámbito de la dramaturgia, este año del audiovisual, en fin, con la ilustración, por cierto. En la región del Biobío, por ejemplo, el plan de lectura, ya en la última institucional, se caracteriza por esos cursos disciplinarios y por un énfasis que hemos tratado de hacer de imprimir textos o publicaciones. Nosotros no estamos para imprimir libros, pero nos gusta la idea. Y hemos trabajado muy de cerca con ilustraciones. Bueno, en el caso de esos son los antecedentes de por qué surge el cancionero ilustrado. De alguna manera reconociendo que cuando uno trabaja en un servicio público, tú no puedes ser el curador. Tienes que hacer una convocatoria pública, porque son plata del Estado, de todos los chilenos y chilenas, entonces no puedes establecer a priori a quién quiere invitar, tiene que ser convocatoria abierta. Y requiere otros procedimientos, otros tiempos. Entonces el cancionero ilustrado presentado por el país, que fue seleccionado, nos permitía tener un pequeño gesto de reconocimiento a algunos escritores y escritoras de canciones. Efectivamente me hubiese gustado tener a más de las personas que están aquí, que son 8, originalmente eran 5, nosotros aumentamos a 8 y ahí se fue el presupuesto. Nos alcanzó para un café, vinimos acá a tomar un café y ahí nos pagamos los honorarios, para decir que esos son los proyectos, no se pasen mucho más. Pero nos gustó esta idea de
y a los músicos también les interesa bastante, que no siempre lo invitan para tocar y pocas veces para conversar de sus procesos creativos, porque así como la poesía, las canciones igual, así como a veces hay canciones tristes que uno baila, también hay canciones que uno piensa que están diciendo una cosa y el interés creativo de la idea del autor era otra. Entonces, hacer ese diálogo entre lo que yo siento cuando escucho esa canción y lo que el autor o la autora quiso decir con esos temas, encuentro que es un gesto un poco más cariñoso, aparte de el métrico que a veces puede parecer, o críptico que puede ser la escritura de canciones, que es uno de los desafíos de la escritura, ¿cierto? Es decir, en palabras casi simples a veces, cuestiones que son bastante dolorosas a veces. En estas 8 canciones hay un poco de exploración de distintos estilos musicales y evidentemente hay letras, por ejemplo, a propósito de lo que está diciendo, que parece que están hablando del amor, de pareja, cuando en realidad está hablando de la muerte de alguien y recuerda el amor de amigo, el amor de amistad que tenía con esa persona. ¿Ves? Y una de las maneras de complejizar la escritura de canciones y la lectura de canciones cuando no están con música es tener estos ejercicios, que invitar al compositor o compositora a que hable de su proceso, aunque sea mínimo, de su proceso creativo. Y nos gustó también la idea que fuese ilustrado, que digamos es el énfasis visual más interesante que tiene la revista. De hecho, cuando estuvimos en la primera presentación en la tienda nacional, en el marco de la Feria Internacional de Arte Popular en el Parque Ecuador, habían 2 ejemplos de cancioneros, que una era de los 3 y otro de los bunkers. Este cancionero es de distribución gratuita, porque así lo quisimos hacer con Almacén Editorial, que estuvo a cargo del diseño y la producción. Los otros cancioneros eran bastante onerosos para lo que significaban en términos materiales, en blanco y negro, con una hoja muy rústica, sin mucha ambición. Entonces ahí nos damos cuenta nosotros que en Bio Bio, en Concepción, tenemos así muy buenas editoriales, destacado arte impreso, destacados ilustradores. También tenemos unos ejercicios creativos que podrían estar en cualquier parte de cualquier región, en cualquier lugar. De hecho, la región se destaca, ¿cierto?, justamente por estos procesos creativos. Sumando a eso, en realidad podría hablar un poco de cómo fue la preselección o la selección de las canciones, hablar un poco de la selección de los ilustradores y cómo en realidad trabaja el conjunto, juntar, no sé, Santos Dumont con el Bruna, o juntar Dulce y Agraz con el Mars, y ver cómo fue eso. ¿Fue un poco aleatorio o fue que ellos se conocían o hubo un vínculo entre la canción o el artista o el compositor con o el ilustrador? Ya, efectivamente, no tanto los músicos que uno hubiese querido, porque efectivamente hay algunos que tienen problemas de derecho de autor y otros que tienen exigencia económica, y el proyecto no podía llegar a esos honorarios. Entonces seleccionamos algunos temas, de alguna manera un recorrido como desde que uno podría establecer de los últimos 20 años, que parte con la canción Ayer, que sería como la más antigua, de los Santos Dumont, y culmina con expresiones creativas más jóvenes que la de PSE, que es la exploración electrónica, de alguna manera. Entonces tiene rock pop, tiene indie, música raíz, jazz, distintas influencias. Fue un poco de lo que podíamos hacer en poco tiempo o no tanto tiempo, y lo que queríamos y lo que podíamos hacer. Y de alguna manera decimos que estaba bien, tampoco es un ejercicio no una curatoría tan críptica o tan hermética o tan exigente para demostrar nada. Entonces eso nos interesaba, que no es una antología lejos de cualquier tipo de catástrofe, más bien un gesto de reconocimiento, algunas letras y algunas ilustraciones que a nosotros nos parecía interesante que tuviesen en un mismo espacio. Entonces, en el caso de Santos Dumont, si hubo exigencia, había que competir incidencias, porque invitamos a Francisco Bruna, al artista Pancho Bruna,
y él es vecino de Mauricio Melo de los Santos Dumont, y entonces, por ejemplo, fue una solicitud y una contactaría, porque hay cierta amistad. Y nos gustó esa idea de que el cancionero también fraguara este tipo de guiños, como desde el cariño, desde el respeto, el acompañamiento. En otros casos hicimos duplas con ilustradores e ilustradoras, sacándolas de su lugar de confort. Por ejemplo, en el caso de Carola Vergara, la hicimos dialogar con un tema súper complejo en términos de escritura, del Pablo Romero, el Romeral. Y claro, ella se aleja su estilo, el estilo más ligado a la literatura infantil o a las ilustraciones infantiles, y desarrolla un súper lindo proyecto. Así como hay otras duplas que nos parecía que es una especie de vuelo, que es una letra muy hermética que habla de preguntas como desde el reconocimiento del lugar donde uno está, de la existencia, entre otros. Y había otros como que dialogaron súper bien. Lo pensamos así, resultó así que entre Dulce y Agraz y más. Una de las conversaciones creativas, unos videos creativos, quizás uno de los mejores logrados, efectivamente, desde el pop, en ambos casos. Entonces, pero eso fue un acierto también de ellos mismos. Entonces, quisimos agregar algunos, para nosotros, algunas personas que son fundamentales. Efectivamente, yo pienso que Pablo Álvarez, en este caso Arranquemos el Invierno, que también es niño poeta, es uno de los geniales escritores de canciones. Quizá uno de los más destacados de esa promoción. Y lo mismo que hay algunos temas de Cantareman que son increíblemente y musicalmente inteligentes. Ahí tiene un cantautor, así como en lo que es efectivamente un cantautor para Concepción, y es genial. Y luego hay otras exploraciones que son menos masivas, menos escuchadas, como la Cecilia Gutiérrez, que explora en el jazz y la música raíz, y encuentro que también es una gran lectora, y también ha escrito canciones influenciadas por lecturas universales o clásicos como Rumi, el poeta persa. Entonces parecía interesante reunir una serie de motivos no tan musicales y también de ilustradores con distintos estilos. Y habría que decir o enfatizar que el diseño visual, el diseño de la publicación solo es obra y gracia de Felipe Oliver, que está ahí enfrente, del director de Almacén Editorial. Ahí nosotros no tenemos esas competencias, no llegamos ahí, que es uno de los buenos diseñadores de editoriales en la región. Y así ha sido, y eso fue el cancionero. Ya, como para ir cerrando, ¿pretenden seguir con el proyecto, hacer una segunda curatoría, un segundo llamado? ¿Y para dónde se puede conseguir también el cancionero? Vale, el cancionero se puede conseguir ahora y aquí, es de instrucción gratuita. Viste que a veces uno se arrepiente de cosas. Bueno, esa es una. En realidad pudimos haber cobrado mejor. No, para poder pagar porque tuvo una segunda edición, una edición ampliada. Pero efectivamente, este en realidad fue un ejercicio que se inscribe también dentro de esa imagen de Concepción como ciudad creativa de la música, que también es como decirles que no solamente es importante escuchar a los músicos en recitales, en tocatas, sino también es generar productos, sobre todo ya que hay una escena editorial muy potente en la región, especialmente en la provincia de Concepción, para acompañar esos procesos creativos a través del arte impreso, de las publicaciones, de otros soportes de difusión y divulgación de Ciudad de la Música, por ejemplo. Nos gustaría hacer otra edición, o sea, efectivamente este cancionero ilustrado demuestra que hay muchas posibilidades de hacer con distintos géneros. Nos gustaría hacer hay otro guiño y reconocimiento que nosotros deberíamos hacer desde Ciudad de la Música y desde Ciudades Creativas o desde la región, es divulgar o difundir un poco más también, por ejemplo, la escritura de canciones de música raíz, lo que se llama folclore. Tenemos destacadas exponentes, y a mí me gustaría ver un cancionero donde estuviese los hermanos Millar, la Patricia Chavarría, entre muchos otros y gente más joven.
Como también sería re interesante tener otros dispositivos de difusión con los nuevos creadores, los nuevos compositores, en fin, de hacer cruces disciplinarios con otras disciplinas también, otros formatos, otros soportes, y no solamente quedando en el recital. Me gustaría, pero va a depender de los recursos y bueno, y a lo mejor en la próxima no somos tan ingenuos o tan utópicos, y a lo mejor hay que cobrar para poder tener una base para poder hacer nuevos proyectos en este ámbito. Ya. Muchas gracias, Marcelo. ¿Tienen alguna consulta? Dejo abierta la palabra. En realidad, como dentro de esta misma lógica, nos interesa de que haya un diálogo tanto como con la gente de los expositores como de la gente de las charlas, así que si alguna o alguno quiere comentar algo, es el momento, si no, que puedan venir a retirar un cancionero. No, ya. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Marcelo.